Dios bendiga a los hermanos, Dios bendiga a las hermanas que a través de la radio están conectados a Llegando a tu Corazón. Hoy quisiera dar los teléfonos, mi hermano Tomás, porque no los veo. Amén. No, sí, vamos. Si tiene alguna duda, alguna pregunta, recuerde, puede llamarnos al 787-836-1570 y al 787-840-7105. Puede hacer su petición de oración, puede cualquier pregunta sobre el tema que estaremos trayendo. Recuerde, esta es una mesa de trabajo. Aquí no solamente venimos a traer palabras, sino que también vamos a presentar su situación, su problema delante del Señor, porque a eso nos ha llamado Dios. Ok, este tema es un tema que hemos traído, Tomás, y a través de los años, pues siempre es bueno repetir. Entonces, en mi página de Facebook, José Luis Cintrón, José Luis Junto, estaba trayendo unas informaciones bien interesantes y creo que el tema de la segunda venida de Cristo y el rapto todavía amerita que vayamos de nuevo porque hay muchos hermanos con dudas. Y a mí me gustaría que esos hermanos que tengan dudas de ese tema, inclusive ministros, pueden llamar anónimo y el hermano Robert allá nos coge la pregunta. Queremos contestar cualquier pregunta, hermano, cualquier pregunta del tema de la segunda venida de Cristo, cualquier tema del rapto de la iglesia, porque vamos a hablar del tema, pero si nos trae la pregunta, vamos a abarcar un poquito más, porque entramos a dónde, a las dudas, Tomás. Y es importante que la iglesia, que es una, la iglesia de Cristo es una. Y una buena pregunta es, ¿y aquel que cree diferente? Pues mira, aquel que cree diferente, cuando suene la trompeta y está haciendo el trabajo, como dice la Biblia, el siervo que dijo, mi Señor tarda en venir, va a tener problemas, porque ese es un siervo vago, pero aquel que trabaja para Dios, va a ser llevado al cielo, porque es la esperanza bienaventurada. La Biblia dice bien claro, el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. Y Jesús Jesús está haciendo la voluntad del Padre. La primera alusión de Jesús de lo que es lo que conocemos el rapto de la iglesia está en Juan 14:3, cuando él dice, os tomaré a mí mismo, implicando el concepto de iglesia, porque en Mateo 24, yo creo que la gente entienda, en Mateo 24 no aparece la iglesia. En el Viejo Testamento no aparece la iglesia. La iglesia era un misterio revelado. En el libro de Pedro, capítulo 1, del 10 en adelante, Pablo dice que Dios estaba buscando el tiempo, las personas y aún los profetas que estaban predicando no entendían a veces el propósito de lo que estaban profetizando. Cosas que los ángeles anhelan escuchar. Y cuando esto ocurre, y yo imagino que cuando Jesús le dice a los discípulos, Pedro, sobre esta roca, y esa roca ¿quién es? Es Cristo. Edificaré mi iglesia. Es la primera vez que aparece la palabra iglesia. Y en el griego la palabra iglesia, el concepto de iglesia en el griego no era un concepto religioso, era un concepto de reunión. Pero en el concepto que Jesús lo trae, era los llamados a servir. Sí, ese es el concepto de la palabra eclesia. Entonces de ahí para allá, Jesús no habla más del tema hasta que le dicen, un momento, conviene que yo me vaya. Y les trae la esperanza. Hasta que venga ¿quién? Hasta que venga el Consolador. Y Él os recordará todas estas cosas. Y es por eso que me gustaría, ¿no?, escuchar de parte de los hermanos que nos están escuchando a través de la radio. Mientras tanto, vamos a buscar nuestras Biblias. Tomás, hay un texto en 2 de Corintios, capítulo 12, 1 al 5, que el apóstol Pablo, quien es el que nos trae la revelación del rapto de la iglesia, y hay que entender que ya los judíos creían en la resurrección. Amén. Desde Job, yo sé que mi Redentor vive, y después deshecha está mi piel. Mira lo que Job es bien enfático, ¿no? La revelación que no había Biblia, no habían predicadores, y este hombre recibe una revelación. Yo sé que mi Redentor vive, y aún deshecha mi piel. Amén. Con mis ojos veré a Dios. Y Marta frente a la tumba de Lázaro, yo sé que resucitará en el postrer día. El concepto de la resurrección estaba bien claro en el pueblo de Israel, porque ellos creían en la resurrección. Pero hay una revelación, y esa es la revelación que trae Pablo. Amén. Y esa revelación Pablo no solamente la trae, Pablo
pasa por esa experiencia y vamos a leerlo, y eso se encuentra en 2 de Corintios, capítulo 12. Sí. Vamos a ver del 2 al 5, Tomás, lémelo. Amén. Leemos para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Usted tiene su Biblia, vaya con nosotros para que así pueda identificar lo que estamos trayendo. Dice la Escritura de la siguiente manera: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Fíjate, Papo, Pablo está hablando de una experiencia que pasó 14 años después de escribirle a los Corintios. La carta a los Corintios viene por el problema que había en la iglesia, las divisiones. Amén. Y viene el hermano de Cloé y le traen, ¿sabes? El bochinche a Pablo. Mira, ya hay unos problemas increíbles. Unos son de Apolo, unos son de Pablo y otros son de Cristo. Amén. Entonces Pablo viene y le trae orden a la iglesia. Está Cristo dividido y empieza a hablar de cosas bien interesantes. Pero la carta a los Corintios, que es una carta bien profunda, y la primera y la segunda, y una tercera que nunca llegó porque se perdió. Hay una tercera carta a los Corintios y no la tenemos. Pablo establece los órdenes de la iglesia, los órdenes el orden del don espiritual. Y aquí nos habla de una experiencia. Pablo dice que él fue arrebatado. Y esa palabra arrebatado viene del griego el arpazo. Fue tomado con violencia y fue llevado al tercer cielo. Y es la primera vez que aparece la palabra tercer cielo en las Escrituras. Porque cuando Elías fue llevado ¿a dónde? Al cielo. Yo estoy bien convencido que fue llevado al mismo lugar donde fue Pablo. Pero no existía la revelación. Y es lo que yo entiendo y lo que explico a los hermanos. La revelación de la iglesia, la que la iglesia predica hoy en día, está en el Nuevo Testamento. Los pactos dados a Israel están en el Viejo Testamento. Las profecías que conciernen a Israel están en el Viejo Testamento. Y aprendemos. Y son importantes porque nos edificamos. Pero lo que concierne a la iglesia, ¿a quién es? A la iglesia. Como tal, porque Y Pablo establece, yo como perito, ¿qué? Arquitecto, edifico sobre el fundamento que dejó ¿quién? Jesús. Y ahí se establece el orden o el organigrama de la iglesia, que hoy en día la gente lo coge para hacer crear la doctrina de los apóstoles modernos. Pero cuando te dice que Dios estableció apóstoles, profetas, está hablando de un organigrama que Dios estableció y nosotros seguimos ¿qué? La doctrina de ¿quién? La doctrina de los apóstoles. Pero después de la muerte de los apóstoles no hubo una sucesión apostólica. Muere Juan, el último apóstol, y no se establecen más apóstoles. Y la iglesia está por 19 siglos sin apóstol, hasta que apareció un loco por allá y empezó a decir que es apóstol, y apareció otro por allá, y se forma un revolú. Pero esos apóstoles, la Biblia lo dice bien claro. Hay apóstoles puestos por Dios, hay apóstoles puestos por los hombres, y con eso lo cuadramos todo, ¿no? Pero Pablo establece un orden. Mira lo que Pablo dice: fue arrebatado. Si fuera del cuerpo, él no lo sabe. Porque Pablo está hablando en tercera persona, pero él dice que él se gloria porque sabe que ese hombre, ¿quién es? Es él. Él tiene esa revelación. Y conozco a tal hombre. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado en el espíritu. Y fue llevado al paraíso. Y oyó palabras inefables que no se le pueden expresar. Pablo recibe esa revelación. Pero como Pablo tiene un problema, y el problema que tenía Pablo era que sabía demasiado. Y para que yo no me glorificase o me envaneciese de mis revelaciones, yo me di un aguijón. Dios le dice: te vas a callar la boca, chico. Estás hablando demasiado. Y Dios le da un aguijón a Pablo para que Pablo que se aguante. Pero Pablo, aunque no está diciendo mucho, y hermano, el problema de Pablo es que tiene tanta revelación y la Biblia no cubre todo lo que Pablo sabe. Pablo entonces establece un orden. Y ese orden vamos a verlo en 1 de Corintios 15, del 51 al 57. Los teléfonos a llamar, Tomás. Amén, el 787-836-1570 y el 787-840-7105. Recuerde, hermano,
estamos tocando la Biblia, no estamos trayendo palabra nuestra, sino que estamos tocando lo que la Biblia nos trae. Y si usted tiene alguna duda, alguna pregunta, puede hacérsela llegar al hermano Robert, que está ahí gozoso, esperando por los teléfonos. Amén. Amén. Y con mucho amor y con mucho deseo también le vamos a contestar. La Biblia a nosotros nos contesta todas las preguntas. Amén. Fuera de la Biblia, nada. Lo que hay es filosofía. Primera de Corintios 15, versículos 51 a 57, dice de la siguiente manera: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se cejará la trompeta. Se tocará. Sí, se tocará la trompeta, dije se cejará. Ay, Padre, en vivo y a todo color. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y todos seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de moralidad. De mortalidad, perdón. Oye, ¿qué pasa? Los espejuelos míos como que están malos. Amén. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: solvida es la muerte en victoria. Alabado sea el nombre del Señor. Ajá. Y ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de Jesucristo nuestro Señor. Fíjate que Pablo está hablando, y me imagino que la audiencia está esperando lo que Pablo va a traer. Y aquí os digo un misterio. Amén. Un misterio es algo que no ha sido revelado. Hay dos misterios en el Nuevo Testamento. El primer misterio, como dije ahorita, es la iglesia. Era un misterio al extremo que Jesús le dijo a sus discípulos en Mateo 24. Quiero decir una cosa: muchos de los que están aquí no verán muerte hasta que hayan visto el reino de Dios manifestado en poder y gloria. Y todos los que estaban vivos allí fueron testigos en el aposento alto del reino de Dios viniendo con poder. Porque lo que ocurrió en el aposento alto, ¿qué fue? El establecimiento del reino de Dios, llamado que lo llamamos hoy la iglesia, pero vino con poder y gloria. Se manifestó, cayó el poder de Dios sobre esas personas y empezaron a hablar nuevas lenguas y a profetizar. Y se establece ya la iglesia, aunque eso lo sabemos nosotros, pero para ellos era algo novel. Pero cuando Pedro empezó a predicar la palabra, caen en convicción y 5,000 personas se convierten. Se cumple la profecía que Jesús dijo: muchos de los que están aquí no verán muerte. Y fueron testigos, menos uno, que es el que salcó, Judas. Entonces Pablo estaba consciente que esa gente tenía la esperanza. ¿La esperanza de qué? De que Jesús está prometido en las profecías mesiánicas. En Isaías, Ezequiel, Daniel, te habla del varón del Hijo de los Dioses, el que va a venir triunfante, el sol de la mañana, la estrella de la mañana. Pero Pablo dice: espérense, hay un cuadro pintado, pero es un cuadro normal. Voy a hacer un cuadro en 3D. ¿Qué es un cuadro en 3D? Un cuadro en 3D, tú ves la distancia de una montaña a otra montaña. O sea, cuando tú dibujas un cuadro, sí, o ves una fotografía, tú ves lo que está en la fotografía. Pero si tú pudieras mirar detrás de la fotografía, que eso se logra gracias al 3D. Tercera dimensión. Es una tercera dimensión. Entonces Pablo está hablando de una tercera dimensión. Hermano, no estoy hablando nada, estoy haciendo una alegoría, sí, para que entendamos lo que estamos hablando. No quiero que digan que estoy trayendo, que estoy hablando cosas 3D en la iglesia. No, estoy hablando de que Pablo está hablando que dentro del proceso de la segunda venida de Cristo hay un misterio. El misterio que Pablo recibe y que Pablo defiende, y es mirar el misterio. Es aquí os digo un misterio: no todos dormiremos. Y esa palabra dormir, estamos hablando de morir. De morir, amén. Eso se refiere. Pero todos serán transformados. Ellos sabían de la resurrección, porque te lo dije ya, nuestro hermano Job, sabían de que Elías fue llevado al cielo. Enoc fue transportado para no ver muerte.
Ya había en los escritos, antes del Nuevo Testamento escrito, ya habían una evidencia de personas que fueron llevadas vivas al cielo. Pero nadie dijo nada. Es más, esperaban que Elías bajara del cielo. Y Jesús dijo, no, ya Elías vino. Vino Juan el Bautista con un ministerio paralelo. El ministerio de Juan el Bautista es un ministerio paralelo al de Elías. Vestían iguales. Vivían en el desierto. Fueron perseguidos por mujeres. Elías lo persiguió ¿quién? Jezabel. Y al Bautista lo persiguió ¿quién? Herodías. Los dos tuvieron problemas de situaciones. Elías en la cueva. Mátame, Señor, no soy mejor que mis antepasados. Juan en la cárcel. ¿Eres tú el que ha de venir? Esperaremos a otro. El proceso de un ministerio paralelo. Pero Pablo no está hablando de un ministerio paralelo. Pablo está hablando de otro misterio. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, eso es un pestañear, a la final trompeta. Oye, ¿por qué qué? Se va a tocar. Porque se va a tocar la trompeta. Amén. Entonces las señales auditivas, a diferencia de la segunda venida de Cristo, que hay unas señales de terremoto, de situaciones catastróficas, ¿no? Que en Mateo 24, si usted lee Mateo 24, pues está hablando de una gran tribulación, de una gran persecución, porque Jesús lo dijo, porque vendrá una persecución tan grande como no la ha habido. Acuérdense de Daniel, y cuando Jesús dice acuérdense de Daniel, esas personas sabían de lo que está hablando Jesús, porque ocurrió un evento cuando entró un hombre al templo y sacrificó una celda, Antíoco Epifanes, y se le llamó la gran abominación. Y eso va a pasar cuando venga el hombre de pecado llamado el anticristo. Amén. Y profane el altar. Pero la iglesia no existe en Mateo 24. Yo quisiera que los hermanos que saben, porque hay hermanos que leen las escrituras, y si quieran llamar y me digan dónde está la iglesia en Mateo 24, porque yo no la veo. La iglesia se establece después que Cristo muere y resucita. Entonces, un discurso que empieza en el templo de Herodes, porque fue en el templo que empieza y culmina en el monte de los Olivos, porque la situación era, Señor, estamos contigo, nos has enseñado las parábolas, nos has hablado de cosas interesantes, pero ¿cuándo tú vas a restaurar? ¿Qué señales hay de tu venida? Y Jesús le da las señales de ¿qué? De su venida. Después dicen, habrá una gran tribulación, serán perseguidos, y viene el discurso de Jesús, escatológico, completamente escatológico. Jesús nos lleva a Apocalipsis, pero ya Apocalipsis no estaba escrito. Jesús no puede citar Apocalipsis porque no estaba escrito, pero está hablando de terremoto, hambre, un hombre de pecado. Serán perseguidos ¿por quién? Por mi nombre. Después dicen, a las mujeres que están encinta huyan, vele que su huida no sea el día de reposo. Vele que su huida, entonces, que la iglesia guarda reposo. No está la iglesia, está hablando completamente, es un discurso para un pueblo que va a ser perseguido, es el pueblo judío. Entonces, el famoso texto, enviará a sus ángeles de los cuatro vientos y escogerá a los escogidos. Ah, pero José Luis, ese es el rapto de la iglesia. No. Apocalipsis capítulo 7. Se detienen los cuatro vientos. Los ángeles tocan las trompetas y recogen a sus escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? 144,000 judíos. Que son los evangelistas en la época de la gran tribulación, porque la iglesia no existe. Entonces Pablo establece otra dinámica y hay que conocer a Pablo. Pablo establece, sonará la trompeta. Oye, pero está hablando ¿qué? Porque se tocará la trompeta y te habla de la final trompeta. Está hablando de que no es una sola trompeta. Entonces está hablando de ¿qué? De dos toques de trompeta. Porque el elemento de rapto involucra dos escenarios. Los muertos en Cristo, y lo vamos a ver en Tesalonicenses, y los que estemos vivos. Pero aquí en Corintios, solamente Pablo está hablando de los muertos
porque está hablando de un cuerpo glorificado. Pero en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, vamos para Tesalonicenses, capítulo 4, del 13 al 18, Pablo abarca más el tema de lo que conocemos como el rapto de la iglesia. Los teléfonos a llamar, ya mi hermano los dio, ustedes los conocen. Me gustaría que los pastores, los hermanos, los que tengan dudas, puedan llamar y comunicarse. El tema está interesante. El tema está interesante. Dice en Tesalonicenses, capítulo 4, del 13 al 18, Tomás. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con él, Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Alabado sea Dios. En la región de Tesalónica, la pala del arqueólogo enterró entre las ruinas, en las vías principales, había una inscripción, un altar, y decía estas palabras que van muy de acuerdo con lo que el apóstol Pablo todo lo que estaban en Tesalónica leían esto. Y esto fue escrito por un poeta llamado Teócrito. Decía así: después de la muerte no se puede volver a la vida. Después de la tumba ya no nos veremos más. Las esperanzas son para los vivos, los muertos están sin esperanza. Esa inscripción estaba en un altar en Tesalónica. Y yo me imagino que la gente de Tesalónica leía esas palabras constantemente, porque es cuando usted entra a Ponce y ve las letras de Ponce. Cuando usted entraba en Tesalónica estaba esa inscripción. Entonces Pablo establece, hermano, no se entristezcan. ¿Por qué qué? Porque hay una esperanza. Eso es lo que Pablo dice. Hermano, no ignoréis de los que duermen, para que no entristezcáis, que es lo que decía este hombre Teócrito, como los otros que no tienen esperanza. Entonces, claro está, Pablo está hablando a una iglesia perseguida, una iglesia que está sufriendo persecución. Entonces, esta gente dicen: wow, pero ¿cuál es mi esperanza? Morir. Voy a morir. No hay algo más. Y según Teócrito, que era el profeta que estaba ahí escribiendo esta barbaridad, te mueres y te chavaste, como los epicúreos. Y Pablo dice: no, hay esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Una alusión a lo que Pablo está hablando en 1 de Corintios. Los muertos en Cristo. Fíjense, y es interesante que tenga un sello ahí: los muertos en Cristo. Porque hay otros muertos que no son de Cristo. Amén. Y esos van a ser resucitados, hermano. ¿Cuándo? En la segunda resurrección. Que la segunda resurrección es la resurrección de la condenación. Amén. Cuando se abran los libros. Apocalipsis 20:14, creo, exacto, si no me equivoco. Entonces, dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá con Jesús Dios a los que durmieron en él. Por lo cual decimos esto en palabras del Señor. Pablo está estableciendo que esto es palabra de Dios. Que nosotros que vivamos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no vamos a preceder a los que durmieron. Entonces Pablo está hablando de la revelación, de un orden. Porque el Señor mismo, tú estás allí, escuchar estas palabras de la boca de Pablo, debe ser algo impresionante, hermano. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Hay una palabra ahí tremenda, dice descenderá. ¿Y hasta dónde va a descender? Vamos a seguir. Dice: y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego los que vivimos, los que hayamos quedado. Pablo se incluía, ¿no? Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir a ¿quién? Al Señor. Jesús desciende en las nubes, pero no desciende a la tierra. Se queda en las nubes.
nos va a recibir en las nubes. Vamos a buscar un texto, Romanos 8:11, por favor. Y yo sé que tenemos media hora, qué bueno, y hay espacio para tertulia, hermano. Me gustaría que me llamaran los hermanos. Nos sentimos contentos porque está aquí calladito el pastor Pagán de la iglesia Sendero, Luz de Salvación, de Jayuya. Él está ahí y me siento contento que esté al lado de nosotros, escuchando. ¿Qué dice en Romanos 8:11? Leemos: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Fíjense que esa palabra es una revelación. Amén. Pablo está hablando de los romanos y dice espíritu con letra grande. Amén. ¿Está hablando de quién? Del Espíritu Santo. No, más nada. Si el espíritu que levantó de los muertos a Jesús muere en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo vivificará también ¿qué? Vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Fíjate lo que está hablando Pablo. Y Pablo siempre lleva a la línea. Jesús está en el cielo y se encarga personalmente, porque hay una alusión en Juan 14:3, os tomaré a mí mismo. Jesús está en el cielo y con voz de mando, con voz de trompeta de Dios, con voz de arcángel, es con voz de arcángel, porque los ángeles no tienen participación, hermano. En el rapto de la iglesia los ángeles no participan, no participan. En la venida de Cristo sí participan, porque siempre va a haber la participación de los ángeles con el pueblo de Dios, pueblo de Israel. Lo vemos en el desierto, lo vemos en muchas situaciones que el ángel de Jehová, que es una teofonía, descendía y ayudaba al pueblo de Dios. Cuando David se encontró con la situación de que encontró al ángel de Jehová con una espada, que él quiso hacer un censo, los ángeles están bien involucrados. Dentro de la gran tribulación va a ser totalmente a los ángeles, pero en el rapto no hay ángeles. Pablo dice, el espíritu que levantó a Jesús de los muertos, amén, vivificará ¿qué? Vuestros cuerpos mortales. Viene el Espíritu Santo, que es el que brega con la iglesia. En el aposento alto, cuando viene el Espíritu Santo, no habían ángeles. Era el Espíritu Santo con los discípulos. Y fueron llenos de ¿qué? Del Espíritu Santo. No habían ángeles. Y así va a pasar. Va a venir el Espíritu Santo. Suena la trompeta, porque Pablo establece en Corintios que va a ¿qué? Va a sonar la trompeta. Y suena esa voz poderosa de Jesús. Sube acá, que es lo que dice Apocalipsis 4:1. Sube acá. Y los muertos en Cristo, que Pablo establece en Corintios, resucitarán primero. ¿Y quién resucita a esos muertos? El Espíritu Santo. Porque lo dice en Romanos 8:11. Y el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de los muertos. Y con el mismo cuerpo que Jesús tenía. Un cuerpo que glorificado. Que violentaba la ley física. Que traspasaba las paredes. Que podía comer. No había necesidad, pero él comió con los discípulos y participó. Y él dijo, yo no voy a estar más con ustedes, pero cuando estemos en la Nueva Jerusalén vamos a participar de la cena. Voy a comer esta santa cena con ustedes en el reino, con un cuerpo glorificado. Pues. Pero Jesús va a participar. Y ese Espíritu Santo va a ¿qué? Va a descender y va a vivificar a los muertos. Y ese mismo Espíritu que vivifica a los muertos, a la final trompeta, y hemos leído en el taller que hemos dado, que Israel tenía 2 trompetas. Una para convocar. Tocaba la trompeta, eran de plata. Y se convocaba a Israel. Israel estaba convocado. La segunda trompeta, ¿Israel qué? Israel marchaba. Israel marchaba a la segunda trompeta. La primera trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, los que estemos vivos, ¿seremos a qué? Seremos arrebatados para ir a morar con el Señor. Entonces, Pablo trae esta revelación a la iglesia. Y yo no entiendo por qué, Tomás y hermano Pagán, se crea una confusión de que todavía hay personas que piensan que la segunda venida de Cristo y el rapto es un solo evento.
pero vamos a buscar en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del 1 al 4. de 1 al 4. Vamos a ver cómo se desarrolla este tema tan interesante, usando completamente la Biblia. Aquí, hermano Pagán sabe que no tenemos un libro de ningún profeta ni predicador, no, usamos la Biblia. ¿Ok? Y en Tesalonicenses, segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, vamos a leer. dice así: Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin antes que vengas la apostasía, y que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Por eso Jesús dijo, acuérdense del profeta Daniel. Amén. Que eso es lo que está hablando Pablo. Eso es así. Fíjate, cuando Pablo, aún Pablo vivo, ya había un rumor. Y Pablo establece en la segunda carta, ¿no?, que no sabemos qué proceso hay de tiempo. Cuando Pablo habla del tema del rapto de la iglesia, ya habían algunos por ahí con la revelación. Entonces Pablo dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, el primer evento, y después dice, nuestra reunión con Él. Pablo está estableciendo las dos vertientes. Pablo dice, con respecto a la venida del Señor Jesucristo, ¿y qué? Y coma, punto, y nuestra reunión con Él. Vamos a hablar de la venida de Cristo y de nuestra reunión con Él. ¿Cuándo es esa reunión con Él? Cuando ocurra ¿qué? El rapto de la iglesia. El arrebatamiento como tal. No nos dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. En otras palabras, parece que alguien dijo, yo recibí de Dios, tuve una revelación y una carta ahí que Pablo escribió, donde dice que ya estamos en la gran tribulación. Y Pablo dice, espérate. No, ¿qué es esto? No se dejen mover. Ni por profecía, espíritu, ni por una carta como si fuera nuestra. O sea que ya había una carta por ahí rondando. Y Pablo establece entonces algo bien interesante. Porque a Pablo parece que hay que buscarlo para que hable. Porque estas cosas las trae Pablo por el espíritu. Acuérdate, José Luis, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Amén. Es contra seres espirituales que se mueven en las regiones celestes, que sabemos. Que vienen a confundir. A confundir, y que nuestro enemigo, Satanás, es un imitador. Es un imitador. Y en estos pasajes bíblicos podemos entender que había alguien que estaba imitando o haciendo el papel similar a lo que estaba llevando Pablo. Claro. Tratando de confundir como un engañador. Un engañador. Acuérdate aquel pasaje bíblico que nos habla de los hijos de Seba. No, y Pablo que querían sacar los demonios en el Dios que predicaba Pablo, y que ellos en sí no creían en él. Alabado sea el nombre. Y Pablo tiene una preocupación. Dice, la preocupación de Pablo era, yo sé que después de mi partida vendrán muchos lobos rapaces y engañarán al rebaño. Sí. Esa era la preocupación que tenía Pablo. Pablo dice, yo quisiera estar con el Señor, pero me quedo aquí un poquito de tiempo. ¿Por causa de qué? Por causa de ustedes. De vosotros. Entonces Pablo está hablando, fíjate lo que Pablo está hablando, porque el texto tiene mucha información. Dice, ni por palabra, en sentido el día del Señor está cerca. ¿Y cuál es el día del Señor? Amén. En todas las profecías del Antiguo Testamento te habla del día del Señor. El día del Señor es el día de la ira, la gran tribulación. Y Pablo dice, miren, no se dejen engañar. Entonces establece el orden. Mira lo que dice Pablo. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste ¿quién? El hijo de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. La palabra apostasía, en el sentido literal griego, es apartarse de la fe.
Pero cuando se estudia profundamente la palabra apostasía, significa los apartados, los quitados. Entonces, para que ocurra, que se manifieste el hijo de pecado, que hay algo que lo detiene. Está más abajo de ese texto, ¿verdad? Léelo. Dice aquí, dice así. Y ahora vosotros sabéis que lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Exacto. Solo que hay quien al presente lo detiene, pero hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con esplendor de su venida. Amén. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Vamos a dejarlo hasta ahí. Amén. Sí. Pablo entonces establece, no podemos estar en la gran tribulación. Amén. Porque no se ha manifestado ¿quién? El hijo de pecado. Que Juan, solamente Juan le llama al anticristo. Es el único que le llama, le dicen, Pablo dice el inicuo, el hijo de perdición, pero nunca Pablo le llama a esa persona al anticristo. Pero Juan sí le dice, ese es el anticristo. Entonces Pablo establece, hay algo que detiene a este ministerio, el ministerio de iniquidad. ¿Qué es? La iglesia. No es el Espíritu Santo, como muchos predican, porque el Espíritu Santo va a estar en la gran tribulación. Va a haber salvación en la gran tribulación, y nadie es salvo si no es por medio del Espíritu Santo. Porque por medio del Espíritu Santo la gente invoca el nombre de Jesús. En la salvación, ¿quién obra? El Espíritu Santo. El que convence de pecado, ¿quién es? El Espíritu Santo. Lo único que el Espíritu Santo va a estar limitado, como en el Viejo Testamento. Solamente unos pocos van a tener el Espíritu Santo. En el Viejo Testamento el sacerdote, el rey y el profeta. Nadie más tenía el Espíritu Santo. El sacerdote, el rey y el profeta. Y al irse a la iglesia, porque la iglesia es hija del Espíritu Santo. La iglesia es hija del Espíritu Santo. ¿Quién formó a Jesús en el vientre de María? El Espíritu Santo. El ángel le dijo a Lucas, que era un médico, va a caer que el Espíritu Santo va a ser sombra sobre ti. Y vas a estar concebida ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Y la iglesia fue fundada por el Espíritu Santo. Y va a ser levantada por el Espíritu Santo. Y cuando sea levantada por el Espíritu Santo, es la iglesia la que se va y lo que detiene el ministerio de iniquidad. O sea, el anticristo ahora mismo no puede salir. Quizás esté por ahí y está haciendo sus barbaridades, pero no se puede manifestar mientras esté la iglesia. No es el escenario del anticristo. El anticristo va a perseguir, no a la iglesia, va a perseguir a Israel. Es la gran bestia, capítulo 13 de Apocalipsis, que sale del mar, de la muchedumbre. Y en ese escenario, aún de Apocalipsis, no existe la iglesia, porque la iglesia ya no está. Es un paréntesis, como el paréntesis que tiene hasta ahora mismo la gracia de Dios. Amén. Porque la iglesia está en el periodo de la gracia. La ley vino por Moisés y la gracia vino por Jesús. Y Jesús establece este periodo cuando muere en la cruz y va a ser quitado cuando suba a la iglesia. Porque cuando suba a la iglesia ya no hay gracia. La gente para ser salva necesita aceptar a Jesús y por su sangre. Y por su sangre van a tener que redención. Porque sin remisión de sangre no va a haber que no hay limpieza de pecado. El Espíritu Santo va a estar en la gran tribulación. Va a haber salvación cuando Juan sube al trono de Dios, pero una gran multitud con palmas en las manos gozosos. Y esos que están ahí gozosos, esos han salido de quién? De la gran tribulación. ¿Fruto de quién? De Mateo 24, 30 y 31. De esa multitud que Jesús buscó de los cuatro vientos, porque los buscó de los cuatro rincones de la tierra, paró él y los marcó. Son los 144,000 y 2 testigos. Van a ser los únicos evangelistas en ese periodo de la gran tribulación. Esos 2 testigos van a estar en Jerusalén, en esa área de Jerusalén. Uno piensa que son Elías, Enoc, Elías y Juan el Bautista. Yo no voy a entrar ahí. Son 2 olivos, con unas características específicas. Porque esperaban Elías y ¿quién vino? Juan el Bautista.
pues esperan a Enoc y a Elías, y quizás no sean Enoc y Elías, pero son dos personas que van a estar predicando. Solo Dios sabe. La Biblia dice 2 olivos, con el poder de cerrar los cielos y con el poder de convertir las aguas en sangre. Y si alguien quiere destruirlo, sale fuego del cielo y lo destruye, pero el anticristo los va a perseguir, los va a matar y van a resucitar el tercer día. Y van a ser llevados otro rapto más, sube acá, y son llevados al cielo. Pero en ese periodo que Jesús habló, la gran tribulación, el día del Señor, Mateo 24, hermano, la iglesia no existe. No veo la iglesia en Mateo 24. Hermano, las 10 vírgenes. Las 10 vírgenes, pues son 10 vírgenes. Jesús tiene una novia. No tiene 10. Una sola vez. Era la costumbre. Mateo 24 te tira después a Mateo 25, y en Mateo 25 te habla de quién, los que van a entrar a dónde, al milenio. Hay una cronología, y en esa cronología de Mateo 24 o Mateo 25 no existe la iglesia. La iglesia es un misterio. Estamos viviendo dentro del misterio de la iglesia y vamos a hacer ¿qué? Somos reyes y sacerdotes, vamos a participar del milenio. Y somos los llamados a evangelizar. Los ángeles no pueden predicar. Somos nosotros los enviados, porque esa es la palabra de los discípulos. Amén. Vayan a todo el mundo y prediquen esta palabra. Y hoy en día, gracias a las ondas etéreas de la radio, podemos llegar a la palabra de Dios. Gracias a que hay valientes en las calles que se paran con un megáfono. Son escasos, Tomás. Hermano Pagán, son escasos. Que cojan un megáfono en una esquina y prediquen la palabra. Yo los admiro. A mí no me gusta ese ministerio de la pecera donde se consigue un parque bien grande, se llevan 50 guaguas y se predican a los cristianos. Eso es para los cristianos. Y cerca de ese parque hay prostitutas, hay locos por ahí con tendencia suicida, hay padres abusadores. Y eso están todavía rondando cerca de la campaña y no son alcanzados. Porque la iglesia tiene un maratón o tiene una actividad donde los que se convierten van con las Biblias al altar porque son cristianos. Amén. En ese tipo de ministerio y de fuerza evangelística, que está chévere que lo hagan, pero no es efectiva, porque se está predicando a cristianos. Cuando usted sale a la calle, al vecino, cerca de la iglesia hay un barrio, el barrio X, el del Lodito, fulanito, el Tendal. Allí hay que llegar la palabra de Dios, y la palabra de Dios es la que predicamos aquí. Y yo digo gloria a Dios. Tomás, ¿tienes algo que decir, Tomás? No, creo que hemos cubierto la mayoría de los textos que tenemos para el día de hoy. Alabado sea el nombre de Dios. Pero recuerda, alabado sea el nombre de Dios, que tu oído debe estar ¿qué? Afinado. Bien, apercibido para ese momento difícil. Amén, alabado sea el nombre de Dios. No hay señal. No hay señal. No hay señal. Para la gran tribulación hay señales. Pero cuando esté la gran tribulación, la iglesia no debe estar. Por eso es que dice la Biblia, las lámparas están encendidas y los lomos y erguidos. Erguidos vuestros lomos y las lámparas encendidas. Porque nuestra redención ya está cerca. Está cerca. Está más cerca que ahorita. Alabado sea el nombre de Dios. Lo importante en todo esto es así, hermano, que podamos estar apercibidos. Oiga, hay mucha gente que ignora o no le presta la atención necesaria a esto que nos dice la Biblia. Amén. Amén. Porque muchos dicen, oye, eso lo están predicando desde que mi tatarabuela era señorita. Alabado. Pero quiero decirte algo, la promesa que falta por cumplirse, esa promesa, esa profecía, la está esperando la iglesia. La estamos esperando nosotros, porque la Biblia es bien clara, esto es para nosotros, la iglesia del Señor. Amén. Nosotros, amén, confiamos y esperamos ese momento glorioso en que los muertos en Cristo van a resucitar primero y luego nosotros. Los que vivimos. Los que vivimos. Y esa es la promesa que la iglesia debe predicar. Amén. Lo que estamos esperando en este momento, amén, es lo que falta por cumplirse para con nosotros. Alabado sea el nombre de Dios. Que se va a manifestar todo lo que vaya a manifestarse después. Eso es así. Alabado Dios. Porque está escrito en la palabra. Pero usted y yo, dice la misma palabra, procuremos ser levantados cuando. En la primera
resurrección. Yo esperaba preguntas como, hermano, pero... No llegaron preguntas en este día. Sí, yo quisiera que, pues, por ejemplo, la famosa pregunta, pero uno se la ha tomado y no se la ha dejado, pues hermano, uno se la ha tomado prisionero, porque el contexto de ese texto es persecución, y los que no tengan el sello de la bestia van a ser arrestados. Eso es así. Porque esos no son la iglesia, ese es Israel. Mateo 24 es para Israel. El rapto es antes de Mateo 24. Cualquier duda, hermano, puede, como quiera, ¿verdad?, hacer la pregunta. El hermano Robert nos va a guardar ese documento por ahí y nos los hará llegar. Estamos dispuestos, hermano, estamos dispuestos, amén, a aclarar cualquier duda, porque no venimos para crear confusión, sino venimos simplemente para traer la voz de la palabra de Dios, amén, y queremos que usted y yo podamos seguir adelante.